No puede ser un buen padre porque por el ejemplo de... Sí, te Conan. Por el ejemplo de tu hijo alguna vez... No la estoy viendo, che. ¿Vos la ves? No la ven. Yo no la veo para nada, ¿no? No la ven. Yo tampoco, pero ¿alguien la ve? No la ven. ¿Y si hacemos un programa? Y no sé, ¿hiciste radio alguna vez? Y algunas columnas que me corren porque lo hago muy larga. ¿Y si traemos invitados? Invitados, análisis de la actualidad. No la ven. Vecinos, que dejen sus inquietudes y que nos cuenten sus experiencias. Y análisis de noticias, que no quede solamente en la información, sino de volcarlo a lo concreto y en lo que pasa acá en el coche. Nos están cagando desde el primer mes. En un parpadeo meten otra ley. De repente el presidente se hace rey. Pero no la ven, no la ven. Veo jubilado, cagado de hambre. Mientras los raperos juegan a la play. Celebridades brindando en hoteles. Gente acá se me se busca un alquiler, pero no la ven. Siente que ya falta el... Bienvenidos al séptimo programa, séptimo episodio de No la ven. Acá estamos de nuevo en el aire después de 15 días. 1 de mayo nos tomamos el feriado, nos tomamos el día de lucha para no estar en el aire. Y ahora volvemos con las pilas recargadas también. Séptimo programa, vamos a hablar de la ley Omnibus, la ley base, pasta base también dicha y renombrada. ¿Cómo andan, Paco, Martín? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Nuevamente hoy al aire de la radio a través de la red, de las plataformas, ¿no? Nos van a escuchar hoy en fmcooperativa.com.ar. Paso el WhatsApp, que es el 498047, para los que están oyendo y quieran dejar un mensaje. Sepan que siempre leemos o tratamos de leer todos los mensajes que nos llegan. Sí, pasaron 15 días, la verdad que se extrañó no hacer el programa la semana pasada. Siempre tenemos muchos temas para tratar. Y este proyecto de la ley Omnibus y su paso por el Congreso, la verdad que es un tema de relevancia en términos políticos. Mucha tela para cortar. Vamos a tratar de abocarlo solamente a la parte económica, a los efectos de este régimen de incentivos a las grandes inversiones, hablar un poco de la reforma laboral, de la reforma previsional, las jubilaciones, las privatizaciones, y bueno, y el paquete fiscal, ¿no? Más o menos de donde plantea sacar recursos el Estado, ¿no? Sacando Robin Hood en el sentido inverso, ¿no? De sacar Hood Robin. Hood Robin, sacarle a los que menos tienen para que los que más tienen acumulen más. Para la segunda parte del programa, también no sé si corresponde que lo vayamos anunciando, tenemos también que vamos a tratar, y no es menor, una entrevista con Marcos Pascua. Él es escritor, escribió un libro que lo presentó la semana pasada, muy interesante, con un tema que sí que nos ha tocado a nivel local, digamos, la sensibilidad ¿no? de las personas que somos padres con esto de los accidentes de tránsito. Él escribió un libro que se llama Desafíos contemporáneos, seguridad vial, movilidad y urbanismo. Sí, la cuestión de pensar la ciudad, siempre el objetivo de este programa fue pensar la ciudad y bueno, pensar desde diferentes aspectos y áreas, ¿no? De cómo se construye una ciudad, cómo hacerla más accesible, cómo ir mejorando ciertos aspectos. Y bueno, me parece que es interesante poder charlar desde diferentes visiones, de diferentes aspectos y formaciones, este territorio en el cual habitamos. Sí, además es importante para una ciudad que va creciendo hacia el lado del parque, lo importante es la planificación de las ciudades. Uh-huh. Entonces está bueno charlar con él, que tiene un poquito de idea sobre este tema. Sí, y abrir debates me parece que es el objetivo de este programa. Y bueno, ahí estamos. Un tema que no quiero dejar pasar, hay que felicitar a los hinchas de Estudiantes, campeones. Felicitaciones a vos, de hincha la de Estudiantes. Liga, de la Copa. Nada, un campeonato más, ya estamos acostumbrados, 2 en un año, en 3 meses Copa Argentina, Copa de la Liga, pero bueno, ahora vamos por la Libertadores. Tenemos acá un hincha de Estudiantes, Max, y lo tenemos al Pelador Valentín, hincha de Vélez, llegó a la final. Yo hinché por Vélez, pero como hincha de Boca, y la verdad que lo dejaron afuera después de jugar un gran partido contra Estudiantes. Así que tuve que echar pobre, pero bueno, felicidades. Saludos para Lema también, que nos dio una mano. Y para la gente de Lobo Está, que tiene un programa acá en la radio, también se lo dedicamos. Qué fea semana para ser hincha de Gimnasia, ¿no? Así que bueno, arrancamos con el programa.
séptimo piso. Este paquete fiscal es el primer ladrillo de un sistema impositivo mucho más razonable que tenemos que lograr. El presidente de la nación odia el Estado porque considera que es una organización criminal y entonces está dispuesto no solamente a desmantelar los aparatos del Estado que garantizan la protección social, sino que incluso está dispuesto a ir más allá, permitiendo que, como decíamos recién, la rapiña sobre los recursos naturales avance peligrosamente sobre nuestro país. En este recinto estamos tratando una ley de la cual estoy convencido que le va a dar a nuestro presidente la herramienta necesaria para combatir toda la informalidad que hay en el trabajo. Este paquete de leyes claramente no es para la libertad de los argentinos, sino es para la libertad de un 1%, del 1% más rico y las multinacionales, ¿no? Entonces yo lo llamaría ley de base para el saqueo de nuestro país. La Argentina necesita reformas y un gobierno recién electo necesita herramientas. Por eso vamos a apoyar esta ley. Si van a defender esta ley, háganlo con las bases, con las condiciones, con las características que esta ley significa en un país con más desempleo, con más gente afuera, desindustrializado, extranjerizado y con una lógica de blanqueo para básicamente permitir que actividades ilícitas se declaren en la Argentina. Esas son las razones, con un país más chico y para pocos. Estamos listos, ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna, es hoy, es ahora. Por eso les digo también a los empresarios argentinos, no se duerman en sus laureles, porque encontrarán que hay actores de afuera con más capital y mayor capacidad de asumir riesgo, dispuestos a hacer las inversiones que el país necesita. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Bueno, estuvimos escuchando un poco voces de algunos legisladores, diputados, como José Luis Esper, como Santoro, como María Eugenia Vidal, Natalia Saracho, escuchamos a Julia Estrada, muy interesante el discurso de Julia Estrada, a nuestro querido presidente, Javier Milei, y bueno, el resultado que fue a favor en diputados, tanto en la general como en todos los capítulos. ¿Es el primer triunfo del gobierno en términos legislativos? ¿Podría decirse que sí? A medias, creo, todavía no es definitivo, eso también hay que remarcarlo, que fue diputados, ahora está en senadores, se está discutiendo en comisiones, se está pensando en hacer algunos cambios, se prevé que va a haber algunos cambios, eso lo haría volver nuevamente a diputados y que ahí se vuelva a discutir. En particular, cada tema en particular. Pero bueno, sí, es un avance, es algo que, un paquete de medidas, ¿no? Que está... También pasó de ser la llamada ley ómnibus, ahora como la llaman ley micro ómnibus, ¿no? Porque claramente tuvo una serie de modificaciones que es muy distinta, digamos, a la que originalmente se presentó. Sí, pero tiene... en lo esencial creo que mantiene gran parte, por ejemplo, que vamos a hablar ahora del régimen de inversiones, que es escrito por el Poder Económico y para el Poder Económico, no es para estas grandes empresas, no tuvo ninguna modificación, ¿no? Si vamos a hablar de este régimen, lo mismo que se presentó y se desaprobó en febrero, es el mismo régimen sin una coma de diferencia con lo que se aprobó ahora, ¿no? Entonces, el sector económico claramente mantuvo su capaz de cuestiones accesorias, artículos, leyes que no las priorizaron en el momento actual, ¿no? Pero capaz que lo plantean en otro momento. Él dice después, él como hablando del presidente, ¿no? O el Poder Ejecutivo, plantea, sale esta ley, se va a presentar otro paquete de leyes más, ¿no? Entonces, como siempre, tirando la pelota para adelante y junto con el DNU, en este momento de la economía argentina, con la inflación como uno de los principales problemas que lo tapa todo el resto, ¿no? Con una caída de la actividad económica, del consumo, hace que lo central sea avanzar por este lado, ¿no? Cómo fomentar estas inversiones que extranjerizan la economía, cómo obtener recursos económicos con estas modificaciones del paquete fiscal que vamos a hablar en un rato, y hacer que por lo menos en el corto plazo se equilibren, o este equilibrio, este superávit primario que plantea o financiero,
poder sostenerlo y presentarlo como un logro en el primer año. Las privatizaciones, con toda su lógica neoliberal, liberal, que plantea también como algo positivo, y la reforma laboral, por lo menos tener un principio de avance sobre los trabajadores, que también está en el DNU, ¿no? No se puede pensar esta ley ómnibus, o como este paquete de leyes, sin pensar el DNU también como un conjunto, ¿no? De lo que se plantea por un lado, que pudieron hacerlo por el DNU, que sigue vigente, recordemos, senadores le planteó el rechazo, pero falta ahora diputados que lo trate y que también o lo apruebe o lo rechace. Está durmiendo, hoy está en la prioridad planteado en la ley ómnibus, pero también tenemos el DNU, ver si sigue vigente o no, y que en gran parte sigue vigente. Y la diferencia, una de las diferencias de la ley y el DNU, más allá de su composición, es que en un DNU, si bien otro gobierno lo puede dejar sin efecto, pero una ley necesita juntar los votos, es mucho más difícil, y por eso el Poder Económico quiere que se apruebe esta ley, porque le permite un montón de beneficios que después es difícil volverlos para atrás. Sí. Vamos a escuchar un audio, me parece, para empezar el debate de este régimen de incentivos de las grandes inversiones, RIGI, no sé cuánto. Es de Lustó, una persona de extracción radical, haciendo un reconto de, senador él también, de cuáles son los beneficios que plantea este régimen para este capital concentrado que se fomenta para que inviertan. Para que quede claro, el RIGI es el régimen de incentivo a grandes inversores, ¿no? Inversiones, sí. Inversiones. El impuesto a las ganancias reduce 10 puntos de la alícuota. El impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal. En ingresos brutos no tributa. La tasa de estadística para importaciones no paga. El impuesto país tampoco. Derechos de importación tampoco. Derechos de exportación no paga a partir del año 3. No se aplican percepciones de IVA ganancias, puede usar créditos a cuenta de ingreso a las ganancias, tiene amortización acelerada, y en la distribución de dividendos es, si no recuerdo mal, 7%, pero luego del tercer año baja, ¿sí?, a 0%. ¿No? La distribución de dividendos, fijémonos, pero no importa, sumemos a esto, además que tiene transferencia de quebrantos, ¿sí? Es decir, si la empresa pierde plata puede darse vuelta y transferírsela a alguien. A los 3 meses puede usar el crédito fiscal de IVA y de hecho transferirlo si no lo usa. Bueno, ahí hace un reconto, ¿no?, de todos los beneficios excesivos, ¿no?, como que se le da a inversores, tanto locales como internacionales, que vengan, inviertan en proyectos con un monto superior a los $200 millones, ¿no?, que sean nuevos estos proyectos o ampliaciones de desarrollos ya existentes. Y por el monto estamos hablando de actividades extractivistas, ¿no? Estamos hablando de hidrocarburos, litio, petróleo, minería, agroindustria, la industria forestal, algo de tecnológico. Se agregó la tecnológica, claro, se agregó la tecnológica. Exactamente, es como reprimarizar la economía y fomentar estas actividades que ya de por sí tienen beneficios comparativos, ¿no?, de por tener el recurso natural acá, ¿no? Tienen como estas ventajas comparativas y naturales que ya es atractivo, ya es competitivo, y es hacerlo más competitivo estas actividades que no le pone ningún contrapeso de fomentar la industrialización local, mayor valor agregado. Se puede importar libremente materias, insumos, maquinarias, ¿no?, y no fomentar la industria, claro, la transferencia de tecnología. No tenés derecho de importación, que sí lo tienen las industrias nacionales. Totalmente. Ahí la competitividad con la empresa local desaparece, te hace pedazo a la industria nacional, porque vos tenés 0% de derecho de importación, o sea, de aranceles que te cobran para importar o bienes de consumo o bienes intermedios, que por ejemplo una automotriz nacional no lo tiene que contratar un autoparte para poder armar un auto y tiene que pagar ciertos impuestos por traer ese producto importado. Estas grandes inversiones con este régimen pueden invertir por traer lo que quieran y no les cobran derechos de importación.
Sí, es como parecido al régimen de Tierra del Fuego, todos estos regímenes especiales de importación, aduaneros, pero para estas grandes empresas que hay que ver bien cómo se instalan, en qué actividades, y también los beneficios que también lo planteaba ahí el senador, que se está discutiendo en comisiones, de pagar menos ganancia, ¿no? Se baja de la tasa máxima de un 35, se baja a un 25, la libre disponibilidad de dólares si llega a exportar, ¿no? Esto de no tienen que ingresar al país a partir del tercer año, primero se plantea como escalonado. Claro, 20% primer año, un 40 segundos, pero desde el tercero puedes llevarte todos los dólares y no dejas nada en el país. Ingresa directamente en acá, con el problema siempre de los dólares, de una economía dependiente y endeudada como la que tenemos actualmente, ¿no? Y la estabilidad, una cuestión también que es muy gravosa, que salga por ley, la estabilidad, ¿no?, de tanto tributaria, administrativa y cambiaria por 30 años, ¿no? Que por 30 años, si se aprueba esta ley, después viene otra ley o se quiere modificar, ya tienen derecho adquirido de que por 30 años va a tener estas mismas imposición tanto tributaria como monetaria, régimen cambiario. Claro, no puede modificar una ley más restrictiva, no es posible por 30 años, sí. Gobierne que gobierne. Sí, el presidente hace unos días que estuvo en Estados Unidos en una conferencia plantea que esto es 7 veces más, comillas, ¿no? Positivo que lo que planteó Menem en los 90, ¿no? Esta cuestión de que él lo ve como positivo, como algo, sino que la reforma del Estado que se plantea es 7 veces mayor que la que hizo el menemismo en los 90, ¿no? Entonces, todo lo gravoso, de mi punto de vista, y creo que compartimos acá, de que el menemismo construyó una estructura privatizadora, neoliberal, con todo el costo social que después tuvo y repercutió durante muchos años, ¿no? La crisis del 2001, el desempleo, la pobreza que se fue construyendo a partir de ese régimen. Bueno, acá plantea de que, también hablando con las privatizaciones y este régimen que cede soberanía, también otra cuestión muy importante, con cualquier controversia que exista con las empresas que ingresen con este régimen y que, no sé, haya una devaluación, porque también se plantea la estabilidad administrativa y cambiaria, ¿no? Haya una devaluación como hubo en el 2001, 2002, ese cambio de regla de juego que plantean las empresas es causal de ir al CIADI, que es un tribunal de justicia internacional, y a partir de ahí fallar, y que siempre ese tribunal muy rara vez falla a favor de los estados, ¿no? Siempre las empresas privadas son las que terminan ganando, y el tema es por cuánto pierde el Estado, ¿no? No claro. Es que si alguna vez vas a poder llegar a empatarlo, sino decir, bueno, cuánto tiene que poner el Estado para recomponer eso que dicen que se rompió, ¿no? Y no siempre es en contra de los intereses generales. Y sí, ceder soberanía en ese sentido es muy gravoso y preocupante. Los que vivimos, perdón Paco, digo, los que vivimos los 90 y los sentimos ciertamente cercanos, nos es imposible no trazar un paralelismo con este nuevo gobierno, digamos, y no llamarlo neomenemismo, como algunos se animan a llamarlo. Claramente tiene un montón de similitudes. Nuestro presidente no se cansa de reivindicar al menemismo, la figura del presidente Menem como el mejor presidente de la historia, ¿no? Lo define así, ciertamente exagerando, pero claramente manifestando sí un lineamiento con esas políticas neoliberales que bueno, que ya conocimos las consecuencias, ¿no? Y todos por lo menos los que tenemos más de 40 años las padecimos directa o indirectamente, pero sí las tenemos muy presentes. Sí. Lo de las privatizaciones ciertamente es algo como muy similar, verdaderamente muy similar. Además en un contexto diferente, porque en los 90 vos tenías un contexto donde se había caído el muro de Berlín, se había caído la Unión Soviética, quedaba como único polo de poder el capitalismo neoliberal de Estados Unidos, donde no solamente Argentina se desindustrializaba, sino que se estaban desindustrializando una buena cantidad de países, no para justificar el menemismo, para nada, pero era un contexto donde se iba, con la globalización, el neoliberalismo se iba desindustrializando en los países. Este contexto es totalmente diferente. Estados Unidos y Europa están trayendo de vuelta las industrias a sus países que las habían mudado en los 90 a China, porque las empresas vieron que había mano de obra más barata,
las están volviendo a traer, primero, para generar más empleo. Se están industrializando Se están industrializando, pero por dos cuestiones. Una, primero, porque genera más empleo para sus países. Pero segundo, porque después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania, lo que vieron es que si hay una catástrofe, o una guerra, una catástrofe climática, lo que se puede cortar es la cadena de producción. Y cuando se corta la cadena de producción, ¿qué son las cadenas de producción? Que son cómo llegan los productos que vos consumís. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un producto que importamos de China, ¿cómo llega? Llega por barcos. Generalmente llega por barcos, que es el transporte por excelencia en el transporte de mercaderías en el mundo. Si vos tenés una guerra entre medio de los... No puede pasar barco por una guerra entre los océanos, vos no tenés los productos que necesitas para tu país. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos y Europa? Volvámonos a industrializar, porque en caso de una catástrofe nosotros tenemos nuestras industrias para producir los productos que nosotros necesitamos. Ahora, Milei hace todo lo contrario en un contexto totalmente diferente, que es desindustrializarse, teniendo en cuenta no solamente la pérdida de empleo, sino que también es un riesgo que si se genera una catástrofe, una guerra, no tenemos los productos que necesitamos. Sí, y esto de volver a caer sobre la misma piedra, ¿no? De tropezar. Estas privatizaciones, estas empresas, Aerolíneas Argentinas, AISA, los ferrocarriles, el correo, fueron privatizados en los 90, fueron experiencias fallidas, gestiones corruptas, con un nivel de fundir esas empresas. El Estado tuvo que volverse a hacerse cargo de esas actividades porque no venían funcionando, y a partir de esas experiencias volver a recomponer la actividad, recomponer la tasa de ganancia, hacerla atractiva nuevamente para el capital, y hoy nuevamente plantearse cómo volver a privatizarla, ¿no? Que el beneficio y la rapiña cae sobre las empresas privadas. Cuando quedan las migajas, va el Estado, recompone como puede esa actividad. Hay que discutirlo, bien o mal, pero cuando está de vuelta en pie o más o menos funcionando, vuelve el capital privado tratando de privatizarla, ¿no? Entonces profundizás una matriz productiva, extractivista, primarizada, dependiente del capital extranjero, con un rol del Estado secundario y corrido. El control no existe. Nuevamente, cuando se hablaba de los 90, las privatizaciones no funcionaban. ¿Por qué? Y porque los marcos regulatorios no funcionaban, se hicieron mal, se hicieron en las apuradas. Y acá el marco regulativo es que desaparezca el Estado, no que se regule. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que funcione bien, ¿no? Si no, es dejarle que el capital privado haga lo que quiera, y este liberalismo rampante que tenemos, que plantea que el Estado no debe existir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el margen de que funcione? Y la verdad, de mi punto de vista, es bajo y ninguno, ¿no? Claro, ¿qué beneficios para nuestro país? Porque si se puede llevar todos los dólares que quieran, cuando nosotros sabemos que tenemos problemas de dólares, necesitamos generar dólares. Se puede llevar todos los dólares sin dejar nada acá. No están obligados a contratar mano de obra. Bueno, como decías, transferencia de tecnología. O sea, no te da ningún beneficio, y le da ganancia solamente a estas grandes empresas. Otro tema que también nos interesaba tocar ahí rapidito y cortito, el tema de la reforma laboral, también como planteada en esta ley ómnibus nueva. Un régimen totalmente laxo. Ahí escuchamos al principio una voz oficialista diciendo de que se iba a mejorar el mercado laboral, ¿no? Que se apuntaba a no sé qué palabras usaba, pero como que era positivo para el trabajador. No sé en qué sentido lo pensaba. Se crea la figura del colaborador, ¿no? O sea, como figura nueva, en donde el empleador no genera el vínculo, digamos, la relación laboral propiamente dicha, con todos los derechos que esto implica, y durante un tiempo determinado un empleado, digamos, puede ser como colaborador. Sí, eso es por tamaño de la empresa. Si llega a ser hasta 5 trabajadores la empresa, se agarra el régimen de monotributista, ¿no? No hay una relación laboral, se pierden todos los derechos laborales en pequeñas empresas, desaparece los derechos laborales de jubilación, de aguinaldo, vacaciones, licencias, se pierde absolutamente, es un retroceso, queda por fuera de los convenios de trabajo, hasta 5 trabajadores. Uno piensa, ¿cómo mejoraría eso la situación? Es emparejar para abajo. Cualquier comercio que tenga 4 trabajadores, 2 por turno, que hoy lo tiene en relación de dependencia, paga todos los aportes, ¿no? Tiene esa relación de responsabilidad, ¿no? Sobre los trabajadores,
va a seguir con ese régimen o lo despide y al otro día contrata, comillas, 4 trabajadores nuevos o esos mismos con el régimen de monotributo, ¿no? ¿Cómo mejoraría esa la situación de los trabajadores, ¿no? Eso, también aumento del periodo a prueba, también como una cuestión de que antes se hablaba de 3 meses. Ahora se extiende a 8. O es hasta 1 año si son microempresas, hasta 5 trabajadores, 8 si es entre 6 y 100, y 6 meses más de 100 trabajadores, si tiene la empresa. Entonces, también es como precarizar y dejarte en una situación de incertidumbre, o contratarte por 6 meses y despedirte al otro día. Ahí está garantizada con esta ley, si se llega a aprobar, el despido por cuestiones discriminatorias también, por cuestiones sin justificativo. Cuestiones que no sé qué lado le ven positivos para los trabajadores, ¿no? Y también la reforma de jubilatoria, ¿no? También se elimina la moratoria previsional, ¿no? Esto que también era un derecho, ¿no? Principalmente de las mujeres, que son la mayor cantidad, que no tienen la cantidad de años, los 30 años de aporte. El 90% de las mujeres no llegan a esa cantidad. Y se aprueba. O sea, se suspende la moratoria que permitía, a través de un aporte... que no llegabas a esa cantidad de años. De años de aporte, te permitía jubilar. Te jubilabas y te descontaban los años no aportados, entonces ibas pagando tu jubilación con el descuento en la jubilación, ¿no? Era, pero bueno, en el largo plazo, o cuando terminabas de aportar, terminabas cobrando la jubilación mínima. Ahora se plantea la eliminación de y sería solamente la pensión universal por adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima, ¿no? Entonces ya es mínima la jubilación. Estamos hablando 80 ahora de la mínima. Ahora estamos hablando de un 80%, ¿no? Entonces, sí, además, como decías, las mujeres, porque vos decís, bueno, puedo decir, bueno, no aportó, ¿por qué tiene que cobrar la jubilación? Bueno, mirá, primero, quien se ha dedicado al cuidado es una actividad que en muchos casos su ama de casa no es paga. Y después, hay gente que trabajó en negro toda la vida, no aportaron sus empleadores. No por decisión propia. No por decisión propia, sino porque encima está... Cobrando negro cobras menos, no tenés obra social. Y encima cuando te vas a jubilar te dicen no te podés jubilar, o te jubilás con la mínima, y ahora con la PUAM. Sí, y la cuestión de las mujeres como ser las mayores perjudicadas con estos cambios, también se aumenta 5 años la edad de la jubilación, ¿no? Porque ahora se jubilan a los 60 años y para ingresar a este régimen del PUAM, si no tenés los 30 años, es la jubilación de un 80% y tener 65 años. Entonces se aumenta la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65. También cuestiones muy regresivas de pensarlo para los sectores de que tienen mayor acumular, ¿no? Para los sectores que tienen mayor capacidad contributiva, y la clase trabajadora, los que tienen los que viven del día a día, son los que terminan siendo los más perjudicados. Deroga el actual cálculo de actualización que se hace por las jubilaciones, y a partir del mes de abril comienza a ajustarse por índice de inflación en función de lo determinado por el INDEC. Ese es un dato que tampoco es menor. Sí, eso no está en la ley sino viene por otro lado, pero sí está bueno recalcarlo de cómo influyen las jubilaciones, cómo se recorta, ¿no? Ya dejamos atrás el tema de la ley ómnibus y vamos a pasar a otros temas que también tienen que ver con la realidad que estamos atravesando, sobre todo en el ámbito de lo local. Estos días nos hemos todos visto un poco sentidos por un accidente grave que hubo como consecuencia de las picadas ilegales que se dan en los más jóvenes, que son los que andan en moto y los que tienen como ciertas comportamientos, digamos, bastante particulares. Y bueno, es así que nos visita Marcos Pascua. Marcos está viviendo en Necochea, sos ingeniero civil. Y bueno, has presentado un libro no hace mucho que se llama Desafíos Contemporáneos, Seguridad Vial, Movilidad y Urbanismo. Exactamente, sí. Contanos, ¿cómo te fue? ¿De qué trata el libro? Algo estuvimos investigando, pero bueno, claramente sí, es una temática que hoy nos afecta y de manera muy determinante en nuestro ámbito. Sí, yo pongo ahí un ejemplo en el libro, digamos, sí, claramente trata una parte de seguridad vial, tiene 3 capítulos, seguridad vial, movilidad y urbanismo, y el primero, que es de seguridad vial, yo hago una entrada, un prólogo del capítulo que es la siniestralidad vial. Y ahora, esto me parece importante también, ¿por qué siniestros y no accidentes? Los siniestros son hechos que se pueden evitar,
¿sí? Y todos los accidentes de lo que nosotros hablamos de tránsito a diario son siniestros, porque la mayoría de ellos se pueden evitar, ¿sí? Porque son conductas, en su mayoría, irresponsables nuestras como usuarios de la vía pública. El accidente es un huracán, no sé, una contingencia climática es un accidente porque la verdad es que yo no puedo evitar que me vuele la casa, por ejemplo, un tornado. Entonces, cuando hablamos de siniestralidad vial, hablamos de esto, de hechos que se pueden evitar y que se deberían evitar. Entonces, el libro se fue con esto, en decir, hemos naturalizado algo que no tiene que ser natural. Digamos, como a lo largo de la historia, como sociedad hemos avanzado en un montón de cuestiones. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de que hace 10 años no estábamos hablando con tanta regularidad del cambio climático, por ejemplo. Hoy lo estamos haciendo y es transversal a todas nuestras áreas. Ahora, la siniestralidad vial debería hacerlo también, porque es un gran problema que tenemos. Y lo que nos pasa como sociedad es que lo hemos naturalizado. ¿Sí? Sabemos qué pasa, sabemos que hoy probablemente alguien choque, tal vez alguien muera, tal vez mañana no, pero pasado sí. Entonces, ese es el primer problema que tenemos hoy como sociedad, que lo naturalizamos. Entonces, donde hay algo que hemos naturalizado como sociedad, es muy difícil que el Estado, que no está presente, no el Estado local, sino el Estado en general. El libro aborda un poco la irresponsabilidad del Estado nación, ¿sí? Del Estado nacional, después con sus vaivenes en lo provincial y en lo local. Entonces, no hay una mirada de la necesidad de abordar estos temas, y tampoco la sociedad, no sé si no le preocupa, pero me parece que lo ha naturalizado, entonces está y va a seguir pasando. Y en esto, el libro lo que trata de difundir, bueno, tenemos responsabilidad nosotros como usuarios, también la tiene el Estado, porque no nos olvidemos que el Estado nos da una licencia para conducir, y es el principal, o el primer rol que tiene que cumplir desde la formación, ¿no? El de una escribanía, que ir a responder unas preguntas y nos vamos con nuestra licencia. Y después nosotros tratar de cumplir, ¿no? Con las normas básicas. Entonces, lo que trata un poco de eso de concientizar tanto a la población del rol que tenemos como ciudadanos y también del rol que tiene el Estado, digamos, sin cargarle todo al Estado, pero sí tiene un gran papel en esto. Sí, porque terminamos como ante estos hechos tan impactantes, ¿no? Como tomando esta relevancia, pero capaz mañana lo tapa otra noticia y el problema sigue estando, o no hay una solución de fondo, que me parece que el Estado tiene esa capacidad de regular, y bueno, me parece que discutirlo, ver, proponer o pensar propuestas, decir, bueno, no naturalizarlo, me parece que es el objetivo de este programa. Es pensar la ciudad, ¿no? Pensar el territorio en el cual vivimos, y bueno, y cada uno de una formación diferente, experiencias laborales, profesionales diferentes, tenemos como esa cuestión de pensar dónde estamos, ¿no? Y cómo se puede transformar. Yo la pregunta que te quería hacer es, bueno, de la ingeniería civil, ¿por qué te inclinas por el urbanismo, ¿no? Como una cuestión de estudio, ¿no? De decir, ¿cuál fue el motivo? Yo de otras áreas también, esto, es decir, la matriz productiva local, pensar desde la economía, desde el espacio en el que estoy, no pensarlo de las esferas nacionales o desde la macro, sino pensarlo desde acá, cómo se puede ir transformando o pensando, proponer cuestiones alternativas, ¿no? Hay algo que está fallando, vemos que hay un engranaje que no encaja, es decir, bueno, no pensarlo de la crítica, sino de lo propositivo. Entonces, me parecía interesante de tu formación, por qué el urbanismo capaz tiene algo de relación, pero bueno, ¿por qué te abocaste a esa área? Sí, yo llego al urbanismo también por la seguridad vial. Parto desde mi tesis, donde trato de evaluar qué puede hacer la ingeniería o qué responsabilidad tiene la ingeniería civil particularmente en estos hechos, porque la verdad es que tiene mucha, pero no está en los lugares de decisión. La ingeniería civil como tal no participa de la política, no está, no es un área, de hecho creemos, por lo que vivimos en las universidades, que no es un área que como que le es ajena, como que no participa mucho, y esos lugares los ocupan otras personas, que muchas veces es gente que no está capacitada y no sabe del tema, y termina tomando decisiones erróneas, o terminamos ponderando una solución, homogeneizando. No sé, en Olavarría pasó mucho en su momento, que hicimos una rotonda, funcionó, pusimos en todas las intersecciones rotondas. Lo mismo con el Lomo de Burro, llenamos la ciudad de Lomo de Burro y el problema sigue estando. Como Necochea también, como la capital de la Loma de Burro, ¿no? Hay un problema, te ponen una Loma de Burro. Mal hecha. Claro, y ahí, eso porque en realidad no está normada, ¿no? La Loma de Burro como tal, por eso en cada ciudad tiene la suya,
Pero además homogeneizamos una solución y donde no funciona, de repente la demonizamos y decimos, bueno, no, el problema es el lomo de burro y en realidad el problema es cómo lo aplicamos. Claro. Sí. Usar mucho el sentido común, ¿no? Y hay personas que estudiaron, la pensaron, o experiencia de otros lugares. Y bueno, ¿por qué funciona en una ciudad, en una urbe? No es lo mismo pensarlo en una metrópoli que en una ciudad mediana, chica, rural, con tales características, ¿no? Entonces, Tal cual, sí. me parece eso. Querer copiar o extrapolar un modelo que se hizo en tal lugar no es lo mismo, no es aplicable a las situaciones particulares como Olavarría, Necochea o cualquier otro lugar, no es lo mismo. Me parece está bueno salir del sentido común, ¿no? De decir, lo vi en tal lugar, funcionó un parque que esté urbanizado, los espacios públicos utilizados, ¿no? Y aprovechado. Dice, bueno, entonces acá también avancemos por esos lugares. No sé si sobre los espacios públicos, concesiones, vos es algo que también un área que nosotros siempre como nos preocupa esto de decir, bueno, el parque, las playas, ¿no? Como espacios comunes, el espacio casino, ¿no? Como lugares de conflicto, que del urbanismo se puede decir muchas cosas, y utilización de los espacios, ¿no? La disputa de los espacios son fundamentales. Y una pregunta también te quería trasladar, si vos tenés alguna opinión sobre los espacios públicos y el uso del espacio público, y no ir perdiendo esos espacios, sino de cómo recuperarlos y refuncionalizarlos para el uso y el disfrute colectivo. Sí, me parece que en general lo que nos hace falta pensar son espacios públicos de calidad que a su vez sean habitados por las personas. Y me parece que tiene un rol preponderante la política participativa ahí, porque si yo diseño un espacio tiene que estar enfocado en las personas que lo van a usar. Y por eso me parece que es importante contar con un ámbito donde podamos discutir y charlar. A ver, me parece que en general las decisiones ya dejaron de ser tomadas por eruditos en el mundo, digamos. Me parece que se necesita de equipos interdisciplinarios. Por ejemplo, en el urbanismo ya no hablamos solo de profesionales del urbanismo. Hablamos de arquitectos, hablamos de economía urbana, hablamos de ingenieros, hablamos de sociólogos y hablamos de antropólogos también. Y también hablamos de la comunidad, porque la comunidad va a ser la principal afectada. Y no me sirve como municipio o como provincia pensar un espacio público que después no va a ser usado. De hecho, esto que hablamos pasa muchas veces que se diseñan grandes espacios públicos que no están bien ubicados o que no están pensados para que se usen y que solamente quedan como un simple espacio verde que podría tener otra función, se podría integrar con medios de movilidad, se podría integrar con el arbolado urbano. ¿Qué tipo de arbolado urbano se puede usar? Me parece que hay que repensar la idea de espacio público y no solo como espacio verde, sino también como una integración, ¿no? De las actividades que se pueden hacer y que realmente se van a hacer. Con quien hablamos es Marcos Pascua, ingeniero civil, autor de Desafíos Contemporáneos. Vos recién nos contabas que sos de Olavarría. ¿Viviste hasta hace cuánto? 3 años. Hace 3 años estoy acá. Estás en Neco. Bien. Seguramente sos una persona joven, pero te habrá tocado que Olavarría también ha tenido este conflicto, digamos, con las picadas ilegales y estas cuestiones que desde lo de la seguridad vial es lo que nos está afectando, lo que está muy en lo cotidiano, porque verdaderamente son situaciones que son muy sensibles. ¿Cómo lo resolvió Olavarría? Olavarría particularmente... siendo, una ciudad fierrera, digamos, ¿no? Como gran característica, ¿no? Sí, tiene algunos otros conflictos que no logró resolver, pero particularmente lo que son las picadas, se corren en el autódromo. Digamos, el AMCO, que es quien está a cargo de ese lugar, es el que se encarga de tener un espacio para esto. Sí, hoy tiene otro problema, que es con los autos que conocemos comúnmente como los autos tuneados o los autos bajos, porque son autos que no están regulados para circular en el espacio público y sin embargo están. Entonces está esta dicotomía, bueno, y se puede habilitar esta actividad y no, y la verdad que estoy modificando un auto, y si modifico un auto lo que modifico son las condiciones de seguridad con las que ese auto vino. Claro. Entonces ese es el problema que tiene hoy, pero sí, el caso de las picadas fue regulado y hay un espacio para eso. Es algo en el que el Estado tiene que estar. Yo entiendo que es difícil de hacer, pero me parece que a veces no sé si no hay voluntad, no hay intención, o esto de lo dejamos que pase y cuando pasa algo como lo que pasó esta semana, volvemos con todo a hablar de eso, ¿no? Hasta que se tape por otra noticia, cruzamos los dedos que no pase, y después rápido hablamos. Lamentablemente es un tema muy muy recurrente, que afecta, digamos, a todos los vecinos en distintos grados, pero afectan
tener en horarios, digamos, poco habituales, más de 100 motos pasando por la puerta de tu casa, eso afecta. Y bueno, y después terminar con las consecuencias como las que en las noticias que terminamos esta semana, la verdad que también afecta un montón. Entonces, como que planteamos esta necesidad de que el Estado debería intervenir, ¿no es cierto? Hemos escuchado al director de tránsito dando las explicaciones, pero bueno, entendemos que debería haber una solución, o por lo menos una alternativa. Entendemos también de que hacen lo que pueden con los recursos que tienen, pero no podemos invisibilizar la cuestión porque de verdad que es algo que nos afecta. Sí, digo, está bueno el tema, tenerlo en agenda. Y otra cosa que me parecía interesante en tus trabajos, el tema del transporte público, ¿no? Sí. En una ciudad también de ciertas características, con la distribución de los espacios, cierta cercanía, y el transporte público siempre siempre en crisis, ¿no? De que no es rentable, o está privatizado, está concesionado. Entonces, ¿cómo podemos hacer, o qué pensás, qué opinás sobre eso? ¿Cómo un transporte público debe hacerlo de calidad, que sea más eficiente? ¿Por qué no funciona? Si tenés alguna evaluación local, o por qué. ¿Qué intuís desde tu expertise, de tu conocimiento, que podría pasar en Necochea con el transporte público? No sé, bicisenda, la utilización de otros medios de transporte, ¿no? ¿Cómo mejorar la movilidad en la ciudad, ¿no? Hablábamos antes de acá de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Es decir, una experiencia también de otros, de grandes urbes, ¿no? De pensar en el primer mundo, en París, hoy tenemos cierta ciudad de 15 minutos en Necochea, para cierto sector social, ¿no? También hay personas en Quequén que tienen problemas de accesibilidad por los puentes, ¿no? ¿Qué puedes aportar en ese debate que parece que puede cambiar en esta ciudad? Que creo que hay muchas cosas para mejorar en esas. Sí, totalmente. Y los que tienen, en general, las ciudades las ciudades intermedias, como Necochea, es que tienen infraestructura que se puede adaptar. No es como lo que pasa en las ciudades grandes, como Buenos Aires o Córdoba, que de repente hay una ciclovía en una cuneta rota, o Claro. ya un poco de pintura para que pase la bici y ya. Me parece que primero hay que dejar de pensar la ciudad, o dejar de pensar que todos los que nos movemos en la ciudad lo hacemos en auto. Ese es el primer. Hay una política autocentrista en general, que se ve más marcada en ciudades como esta, como Necochea, como La Barría. Hay otras ciudades que están cambiando un poco en su escala, Mar del Plata, Bahía Blanca, tienden a pensar un poco más en la movilidad alternativa. Pero también en esto me parece que el objetivo principal es tratar de mitigar las consecuencias del cambio climático. Y a esto viene potenciar otros medios de transporte. Hoy hay un estudio en el AMBA que es para un periodo hace 2 o 3 años, que se publicó en el libro Clima del Gato y la Caja, que habla de, en el AMBA representó en ese periodo algo del 23% los viajes en autos, y contaminaron el 49%. Mientras que los viajes en colectivo representaron el 27% 33%, y tuvo una incidencia del 7% en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces va por este lado. La verdad es que hacia donde está yendo el mundo es hacia desalentar el uso del automóvil privado. Claro. Porque tenemos 2 quilombos: la contaminación y los siniestros viales. En 5 o 6 de cada 10 siniestros hay presencia de un auto. Y esto es importante mencionarlo porque vieron que tendemos a pensar desde nuestra percepción que el problema siempre es el otro. Entonces el problema de repente es la bici que cruza en rojo, o el motomandado que hace una maniobra que no está buena, digamos. Eso pasa, pero no es el principal problema que tenemos hoy. Hoy tenemos mucho quilombo con los autos, y sobre todo con las velocidades a las que se circula. Que eso se ve mucho, y digamos son los reyes del espacio público de alguna manera. Entonces, primero dejar de pensar en una política autocentrista desde la política pública. Después, empezar a incentivar. No puede ser que cada discusión que tenemos en transporte público sea la tarifa. Claro. Es lo único que discutimos. Sí. No la calidad, los recorridos, si sirven o no. No discutimos refugios, no discutimos de qué calidad son los refugios, no discutimos iluminación, digamos, no es
no está piola esperar un bondi de noche. La hoy. frecuencia, claro, totalmente. La Y frecuencia. lo dejas de usar, porque si vas y estás media hora esperando el micro, Exactamente. o tú pensás que pasa un horario y ya te pasó, y tuviste una hora esperándolo, lo dejás de usar y ahí termina la gente saliendo del transporte público y ahí genera todo un círculo de que eso genera peor calidad, peores ingresos para la empresa, y con la tarifa no se soluciona, sino con mejorando la calidad del transporte. Exactamente, y pensarlo de una cuestión integral, digamos. También me parece que quienes discuten el transporte público son las personas que no se mueven en él. Uh-huh. Entonces no saben de la experiencia que es, como tampoco saben cómo es moverse en bicicleta, cómo es moverse a pie en la ciudad. Entonces hay que pensar desde una integralidad y dejar de pensar que todos nos movemos en auto, y cuando hablamos de esto tenemos que fomentar los transportes colectivos. Digamos, se habla de invertir la pirámide de movilidad. La pirámide de movilidad hoy tiene a la cabeza los autos y al fondo a los peatones. Entonces se trata de invertir y pensar, a aportar a medios de movilidad que son más seguros, son menos contaminantes, son saludables y que a su vez esto no son los que provocan los siniestros viales y los que contaminan. Que además hay otra cosa que nos olvidamos, que si seguimos promoviendo este tipo de transporte o esta política autocentrista, terminamos pagándolo en otras consecuencias. Por un lado en la contaminación, pero también cuando hablamos de siniestros viales, digamos, no queda solo en el siniestro vial. Al país, en el 2018, se le fue el 1,7% del PBI haciéndose cargo de las consecuencias de camas, seguros, pérdida de productividad. Y el término pérdida de productividad es importante porque tenemos la franja donde más gente se muere, es la de 15 a 34. Entonces, en el libro que citaste de clima, El gato y la caja, cuando hablan de los autos, hablan también de la movilidad compartida, que como por ahí uno anda en un auto solo, cuando tenés lugar para 4, y anda 4 personas en 4 autos, en vez de generar por ahí, hay como algunas alternativas en algunos lugares donde se puede hacer movilidad compartida. Por ejemplo, acá en Necochea, cuando, no sé, docentes que viajan a Fernández, a La Dulce, que hace movilidad compartida, pero no se usa en el ámbito interno, no se usa en la ciudad. Digamos, ¿hay algún ejemplo de que se esté utilizando en el país o digamos este tipo de alternativa cuando por ahí el transporte público no funciona? Sí, en esto, digamos, acá lo que se trata es de desincentivar y racionalizar el uso del auto. Entonces hay entidades, digamos, podemos hablar de colegios que coordinen para llevar 4 o 5 pibes de una, por ejemplo, podemos hablar... El famoso pool, ¿no? Claro. Llamamos así, sí. De hecho hay una aplicación, no es de Argentina, de Rosario, que es Carpoolear, digamos, como la de carpooling, pero de Argentina, que busca esto también. Y también en las entidades, en los laburos, pensar esto, que en realidad hay políticas de las empresas que incentivan esto. Decir, bueno, vos venís en un auto con 4 personas, no sé, por ejemplo, te doy el desayuno, qué sé yo. Empezar a pensar, ¿viste? Sea una política pública, ¿no? Porque si queda en la cuestión individual de cada uno, como que queda en ese granito de arena, pero parece pensarlo como una alternativa, una propuesta, es decir, bueno, incentivar el uso de otros vehículos. Digo, tómese el ejercicio de salir a caminar por la ciudad, que en un lugar que no sea el centro. Y yo la verdad, a veces salgo a caminar y no te cruzás con otro peatón. Gente que salga de la calle a caminar, que salga, no sé, a hacer el mandado 5 cuadras, no la encontrás. Sí, solamente es caminando el uso, en los espacios públicos, claro, determinados. Y te sentís como un extraño caminando por una calle y no te vas a cruzar con nadie, capaz en un recorrido de 10 cuadras con nadie caminando. Y sí te vas a cruzar con 20 autos que te tocan bocina porque estás caminando y porque querés cruzar la calle. Me parece como que problematizar el uso que hace del vehículo, ¿no? Hay situaciones que capaz lo tenés que hacer porque tenés que buscar al pibe, te queda en la otra punta y tenés que hacerlo rápido, pero también pensarlo en cuándo lo usamos y cuándo lo utilizamos bien y cuándo lo utilizamos en exceso. Me parece que el Estado tiene un rol de fomentar estas alternativas, ¿no? Pensarlo, planificarlo claramente. Y bueno, abrir estos debates, pensar cómo uno utiliza, cómo se mueve en la ciudad, cómo vive la ciudad, cómo disfruta de la ciudad. Y bueno, por eso te queríamos traer acá, discutirlo, con los puntos en común que tenemos, parece, y otros seguramente que no, pero discutirlo, ponerlo sobre la mesa y a partir de ahí pensar en el territorio y cómo usamos los espacios, nos parecía como algo atractivo. Sí, damos las gracias por gracias a ustedes por reducido. Tenemos que hacer un programa más largo, siempre lo decimos. Sí, queda pero pregunta. nos queda siempre corto. Siempre nos quedan los temas interesantes, nos quedan cortos.